Hola, sean bienvenidos hoy a este nuevo video tutorial donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del lenguaje de programación Swift versión 3. Hasta el momento estuvimos viendo el cómo crear inicializadores y ya vamos llevando, si mal no me equivoco, 2 episodios, y con hoy estaríamos dando fin a lo que es el tema de inicialización de estructuras, de clases y de enumeraciones. ¿Qué es lo que nos falta ver de las inicializaciones? Hasta ahora todo inicializador con el que trabajamos podía crear una instancia exitosamente. Pero ¿cuál es el problema? Hay veces que queremos dar la posibilidad a que no se puedan inicializar las cosas. ¿Por qué? Porque los argumentos que le estamos pasando a lo que es el constructor no es correcto, son datos que no podemos calcular las cosas suficientes. Por ejemplo, imaginemos a la hora de una clase que toma una ruta de un archivo y construye algo con esa ruta, le pasamos una ruta vacía, es decir, un string vacío. El constructor no tendría que poder construir nada porque le estamos pasando algo que no está en un rango aceptable, o le pasamos un archivo que no existe. No podemos crear un objeto o una instancia de algo con lo que es ese dato. Entonces, en ese caso lo que hacemos es que el constructor falle, no rompa el programa, pero sí, en vez de devolver una instancia, devuelve un elemento nulo. Es decir, este tipo de constructores retorna un elemento opcional. Después uno se tiene que encargar de analizar si es una instancia real o si en realidad no se puede crear una instancia porque ocurrió algún fallo. Así que vamos a arrancar con lo que es el tema, porque el video de hoy creo que va a estar un poco pesadito y largo, y la idea es ya poder terminar con el tema de inicialización para arrancar con el conteo de instancias en el próximo episodio. Así que comencemos. Ponemos struct y vamos a llamar a este struct, por ejemplo, animal. Abrimos y cerramos llave, y dentro de la llave vamos a poner una variable que la vamos a llamar especie, que va a ser de tipo string. Hasta ahí vamos bien. Y ahora vamos a crear un inicializador. Ponemos init. Abrimos y cerramos paréntesis. Dentro de los paréntesis ponemos los parámetros. ¿Y qué parámetros vamos a poner? En este caso vamos a poner especie, string. Después de lo que es el paréntesis de cierre de los parámetros, abrimos y cerramos llave. Y ahora vamos a poner lo que es el constructor. Pero en este caso vamos a hacer un constructor que pueda fallar. ¿Cómo hacemos esto? Ponemos init. Y antes de abrir el paréntesis ponemos un signo de interrogación, con lo cual estamos indicando que es un inicializador fallable o que puede fallar. Abrimos paréntesis, le pasamos los argumentos, en este caso sería especie, string, porque es el tipo que le vamos a pasar. Cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llaves. Y ahora lo que vamos a hacer es primero una comprobación. Ponemos if. ¿If qué? Sí que. Sí. Especie, punto, isempty. Sucede, es decir, si el string que le estamos pasando de especie está vacío, no tiene nada en su interior, en ese caso abrimos y cerramos llave, y dentro de lo que es el cuerpo de esto vamos a reaccionar ante esta entrada, de la entrada de un campo de texto en blanco. ¿Qué es lo que ponemos en ese caso? Ponemos return nil, con lo cual estamos indicando, en caso de que la especie o el parámetro especie que le estemos pasando no tenga ningún carácter en su interior, retornamos nil. ¿Qué es lo que está haciendo esto? Es devolver en lugar de una instancia un valor nulo, es decir, en este caso estamos fallando. ¿Qué pasaría en caso contrario? En caso contrario, después del if, si no entra a lo que es el if es porque no se cumple la condición. Entonces, ¿qué pasaría si no entra el if? Lo que hacemos es self.especie es igual a especie. Es decir, vamos a tratar a animal como si fuese una estructura, pero con un constructor peculiar. El constructor toma los argumentos como cualquier otro constructor, pero como es un constructor fallable o que puede fallar, en el caso de no poder hacer algo, va a retornar nil. En caso contrario, lo inicializamos normal, como lo haríamos hasta ahora. Entonces, vamos a crear una instancia de esto. Creamos, por ejemplo, var y ponemos animal 1 es igual a animal, es decir, el tipo animal, abrimos paréntesis, ponemos especies, vamos a poner un string vacío y cerramos paréntesis, y después ponemos print, pero ¿qué vamos a imprimir? Abrimos paréntesis, ponemos animal 1, cerramos paréntesis y le damos a correr. Así es simple. Vemos que nos da como resultado nil. ¿Por qué está dando nil? Por cuestiones de que veamos qué hace el constructor. El constructor, en caso de que
el string esté vacío, nos retorna nil. Entonces, perfecto, devuelve nil. Ahora, ¿qué pasa si a la especie le ponemos algún texto? Que sea, por ejemplo, perro. Si le damos a correr con la modificación de que ahora la especie es perro, nos dice es un optional, es decir, un valor opcional, que en su interior tiene prueba, se llama el archivo, punto animal, porque estamos diciendo que estamos accediendo a la estructura animal, que en su interior tiene el campo especie, que se llama perro, es decir, contiene un campo. Ahora bien, ¿cómo podemos trabajar mejor con esto? Tendríamos que borrar el print y hacer un if let animal es igual a animal 1, es decir, si podemos unwrapearlo o podemos sacarlo de esta envoltura, podemos obtener el valor fijo interno. Lo que hacemos es print y dentro del print ponemos animal punto especie, y en caso contrario entonces ponemos un else, abrimos y cerramos llaves, y dentro del else ponemos un print y que diga no se pudo crear la instancia. Si le damos a correr a esto, nos dice perro porque la especie es perro. Ahora si borramos el texto perro y dejamos un string vacío y le damos a correr, nos dice no se ha podido crear la instancia. Es porque justamente el constructor falló porque le estamos pasando un caso que no tendría que ser posible. ¿Cómo hacemos que eso suceda? Ponemos en el init, o sea en el inicializador, antes de poner el paréntesis, un signo de interrogación. Y cuando veamos que queremos que el constructor falle, ponemos return nil. ¿Qué es lo que va a pasar? Si hubiese texto antes de esto, por ejemplo, pongamos antes del if, ponemos un print. Y dentro del print ponemos estamos intentando crear una instancia. Este print se ejecutaría. O sea, todo se ejecutaría normal hasta el return. Ese es el flujo del programa. Quisiéramos crear una instancia, hacemos el print, después hacemos el if va a dar true porque está vacío, y cuando está vacío retorna nil, entonces no sigue. En caso de no ser nil, imprime, comprueba, dice la especie está vacía, no está vacía, tiene texto, entonces saltamos lo que es el if y vamos directamente a self.specie, es igual a especie, es decir, un inicializador más, pero que en algunos casos va a fallar. ¿Esto sirve solamente para estructuras? No. Vamos a probar ahora con enumeración, así que borramos todo esto. Ponemos enum. Y en enum, ¿qué vamos a poner? Unidad de temperatura como nombre. Abrimos y cerramos llaves. Y ahora vamos a tener tres casos. Vamos a escribir los tres en una sola línea para cortar las cosas. Ponemos case. ¿Y qué vamos a poner en cada caso? Vamos a poner, por ejemplo, Fahrenheit. Ponemos Celsius y ponemos Kelvin. Son las tres unidades de medida más típicas, ya sea en química, en el campo normal o en algunos países se utiliza lo que son grados Fahrenheit. Pero tenemos los tres tipos de medida, los escribimos los tres en una sola línea poniendo case, Fahrenheit, Celsius, Kelvin. Podríamos escribir case, Fahrenheit, abajo, case, Celsius, es lo mismo, tiene la misma semántica. Y ahora lo que vamos a hacer es un inicializador que puede fallar. Y ponemos init. Como es un inicializador que puede fallar, ponemos un signo de interrogación. Abrimos paréntesis. Y este vamos a hacer que tome un carácter. Entonces ponemos como nombre unidad. Que sea dos puntos de tipo character. Cerramos paréntesis. Abrimos y cerramos llaves. Y ahora lo que vamos a hacer es simplemente un switch. Entonces ponemos switch. ¿Sobre qué? Sobre unidad. Vamos a analizar casos sobre unidad. Entonces abrimos y cerramos llave y dentro del switch lo que vamos a hacer es analizar distintos casos. Entonces si ponemos case, en el caso de que sea por ejemplo una C mayúscula, ponemos dos puntos y lo que vamos a hacer es un self es igual ¿a qué? A punto Celsius. Ahora vamos a hacer otro caso, ponemos case. Abrimos y cerramos comillas. En las comillas ponemos adentro, por ejemplo, la F. Entonces, después de esto, ¿qué pasa? En el caso de que sea una F, ponemos dos puntos. Self es igual a punto Fahrenheit. Recuerden que cuando estamos hablando de un enum y ponemos directamente un punto, lo mismo que decir el nombre del enum, que es unidad de temperatura, punto Celsius, sería lo mismo que decir punto Celsius. ¿Por qué podemos poner punto Celsius? Porque ya sabemos que lo que tenemos que devolver tiene que ser sí o sí algo de tipo unidad de temperatura. Entonces,
Swift no permite utilizar esta notación más corta. Vamos a analizar un tercer caso, ponemos case. ¿Case de qué? La K. Si es K, dos puntos, self, es igual a punto Kelvin. ¿Qué pasa en caso contrario? Ponemos default. ¿Qué hacemos en caso contrario? Return nil. Es decir, si tenemos le pasamos un carácter que es una C, nos da Celsius, y le ponemos una F, nos da Fahrenheit, y en caso de ser una K, nos da Kelvin. Cualquier otro caso, nos devuelve nil, es decir, falla. Vamos a probar. Ponemos LED, por ejemplo, unidad es igual a unidad de temperatura, abrimos paréntesis, ponemos unidad, dos puntos. ¿Qué unidad? Vamos a poner, por ejemplo, entre comillas, ponemos la C de Celsius, cerramos paréntesis y le damos a print. ¿Print qué? Vamos a print de unidad y vamos a correr. Nos dice optional prueba unidad de temperatura Celsius. Perfecto. Acá notarán que Xcode está marcando con una advertencia. Es un warning nunca rompe. Es decir, no es un error. Nos está advirtiendo que por defecto lo que es el tipo de unidad, que es unidad de temperatura, lo va a estar convirtiendo a lo que es any. Any es el tipo general, es decir, cualquier cosa. Cuando nosotros queremos representar algo que puede ser un entero, un string, una lista, un diccionario, una clase que nosotros hayamos creado, lo que sea, lo podemos decir como que es any, es decir, cualquier cosa. Ahora bien, ¿qué propiedades tiene any? Por ejemplo, si nosotros tenemos en una clase una propiedad que se llame cantidad de casas, por decirlo así, any no tiene eso, porque any es algo muy general. Ahora bien, si fuese del tipo, por ejemplo, barrio, tenemos la propiedad cantidad de casas. Anotar. Acá se puede ignorar, la forma correcta en realidad es hacer el if con el let para ver que si es nil y si no es nil, de imprimir y cosas así. Pero la idea es que se entienda que se puede crear un constructor fallable o que puede fallar también en enumeraciones. Con la cuestión de que a la hora de inicializar lo que tenemos que decir es que self sea igual al valor que tiene que tener la enumeración. Recordemos que las enumeraciones no pueden tener variables, sino que son simplemente representaciones. Entonces la representación solamente puede tener una cosa, sí o misma. Entonces decimos self es igual a, y por ejemplo sería .Celsius, .Fahrenheit o .Kelvin en este caso, o los elementos que tenga una enumeración en sí. Así que borramos todo esto para seguir al siguiente caso. Y vamos a considerar la idea de también unidad de temperatura, pero de otra forma. Ponemos enum unidad de temperatura. Entonces ahora lo que hacemos es abrir y cerrar llaves, pero antes de abrir la llave ponemos un dos puntos. Por ejemplo, ponemos en este caso character. Y vamos a hacer exactamente lo mismo de antes, pero de otra forma. Entonces ponemos case. ¿Case qué? Ponemos, por ejemplo, case Fahrenheit. Fahrenheit va a ser igual a, por ejemplo, el carácter F. Vamos a hacer otro case. Ponemos, por ejemplo, Celsius, que va a ser igual al carácter C. Y vamos a poner case. Y vamos a poner ahora Kelvin, que es igual al carácter K. Es decir, escribimos la enumeración, cuyo raw value o el valor interno de representación va a ser un carácter al fin y al cabo, en donde, en caso de que sea Fahrenheit, su representación interna va a ser una F, en caso de que sea Celsius va a ser una C, en caso de que sea Kelvin va a ser una K, todo como carácter, es decir, entre comillas. Y ahora, si quisiéramos crear un elemento de esta enumeración, hacemos, por ejemplo, let, o hacemos más fácil, lo hacemos en una sola línea, ponemos if let, y que vamos a poner, por ejemplo, unidad es igual a ¿qué? A unidad de temperatura. ¿Y cuál es el constructor acá? Abrimos paréntesis y recordemos que nosotros tomamos o decíamos que derivaba de algo, es decir, de character. Y cuando derivamos de character podemos utilizar lo que es, character y cualquier otra cosa, podemos utilizar lo que es el raw value o el valor interno. Entonces ponemos raw value, dos puntos, y vamos a poner, por ejemplo, el carácter C. Después de crear la construcción, abrimos y cerramos llave, y dentro del if lo que hacemos es un print, que vamos a imprimir unidad directamente. Y ahora, en caso contrario, es decir, si no se cumple el if, ponemos else, y vamos a imprimir error. Entonces si le damos a correr,
nos imprime Celsius. ¿Por qué? Porque lo construimos con el raw value C y raw value C corresponde con Celsius. Ahora, ¿qué pasaría si en vez de pasarle C le pasamos lo que es H? Una letra que no está dentro del rango. Le damos a correr. Y nos imprime error. ¿Por qué? Porque unidad de temperatura con el raw value en realidad devuelve un opcional. Es decir, es un constructor autogenerado fallable, es decir, puede fallar. Y en caso de fallar retorna nil. ¿Cuándo va a funcionar? Cuando estemos en alguno de los casos contemplados dentro del enum. Es decir, sea una F, una C o una K. En caso de no estar contemplado, directamente retorna nil, con lo cual iría directamente al else. Así que vamos a borrar esto. Y vamos a ver el tema de la herencia. ¿Cómo funciona la herencia con estas cosas? En la última clase estuvimos viendo lo que era la herencia y la inicialización. Y en este caso, con la inicialización particular de que puede fallar, también podemos heredar. Así que vamos a crear, por ejemplo, una clase, class, y la vamos a llamar producto. Producto, abrimos y cerramos llave. Y dentro de esto vamos a tener, por ejemplo, una variable que se va a llamar nombre, que va a ser de tipo string. Y ahora vamos a crear un constructor o un inicializador. Entonces ponemos init. Abrimos paréntesis. Va a tomar un nombre también. Dos puntos string. Cerramos paréntesis. Pero vamos a recordar que este va a ser un constructor que puede fallar. Entonces entre el init y el abrir paréntesis ponemos el signo de interrogación. Ahora abrimos y cerramos llave después de lo que es el constructor. Y dentro del constructor vamos a hacer las comprobaciones típicas. Que es if nombre punto is empty. Si está vacío. Lo que hacemos es un return nil. Entonces quedaría if nombre.empty, abrimos llave, return nil, cerramos llave y con esto en caso de que no pueda crearse el producto falla, retorna nil. Y después de esto lo que haríamos es self.nombre es igual a nombre. Ahora vamos a poner otra clase que va a ser class y la vamos a llamar item de compra. Esta va a heredar de producto, entonces ponemos dos puntos producto, hasta ahí no hicimos nada raro. Vamos a crear una nueva variable que se llama var cantidad, que va a ser de tipo entero, hasta ahí vamos bien. Y ahora lo que vamos a hacer, otro inicializador que también puede fallar, entonces ponemos init, signo de interrogación para decir que vamos a estar haciendo un inicializador que falle, y este va a tomar dos argumentos, entonces abrimos paréntesis, el primero va a ser nombre, dos puntos string, es decir, nombre va a ser de tipo string, coma, cantidad, dos puntos, int. Cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llave. Y dentro de esto lo que vamos a hacer primero la comprobación de if que cantidad es menor que 1. O sea, si la cantidad es menor que 1 es una cantidad que no me sirve. Tengo menos un producto, no me sirve. Tiene que ser al menos 0. O sea, tengo 0 productos. Bueno, no tengo nada, pero así funcionaría. Entonces abrimos y cerramos llave y en caso de que la cantidad sea menor que 1 ponemos return nil. Hasta ahí vamos bien. Ahora bien, vamos a completar el campo de cantidad. Si la cantidad no es menor que 1, es decir, es 0 o mayor, va a seguir la ejecución, no se va a trabar en ese if, no va a hacer el return. Entonces ponemos self.cantidad es igual a cantidad. Ahí está. Ahora, ¿qué pasa? Como estamos heredando de producto, vamos a tener que utilizar o inicializar también al padre. ¿Y cómo inicializamos al padre? Ponemos super, como habíamos hecho antes, init. ¿Y qué vamos a inicializar? Abrimos paréntesis, nombre, dos puntos, nombre, cerramos paréntesis, y ya el inicializador del padre se va a encargar de fallar en caso de ser necesario. Si el nombre está vacío, va a fallar, y en caso contrario, va a funcionar. Acá cometí un error a la hora de escribir cantidad, ahí está, un typo o un error de tipeo. Y ahora vamos a hacer una comprobación a ver si esto está funcionando. Entonces hacemos un if let. If let ¿qué? If let, en este caso por ejemplo vamos a llamar item es igual a item de compra, abrimos paréntesis, ponemos nombre, dos puntos y el string vacío, coma, cantidad, dos puntos, menos 1, cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llave, dentro de esto ponemos print, abrimos y cerramos paréntesis y ponemos en este caso lo que es, por ejemplo, item.nombre, solamente queremos saber el nombre, no nos importa el resto. En caso contrario ponemos else y dentro del else abrimos y cerramos llave y dentro de las llaves ponemos lo que es print y ponemos un string que diga error. Hasta ahí vamos bien.
Entonces, si le damos a correr tal cual con este inicializador que toma un texto vacío y una cantidad igual a -1, le damos a correr y nos dice error. ¿Qué pasa si la cantidad ahora pasa a ser, por ejemplo, 2? Le damos a correr y va a seguir fallando. ¿Por qué? Porque ahora en vez de fallar el primer if, falla el constructor del padre. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a poner, por ejemplo, nombre del ítem a comprar. Vamos a poner un producto que lleva una cebolla. Todo bien, le damos a correr. Y ahora nos imprime cebolla. ¿Por qué? Porque el nombre no está vacío, la cantidad es mayor que -1. Y ya con eso cumple las condiciones necesarias para no fallar. Con lo cual acabamos de heredar. Y en base a la herencia pudimos inicializar. Pudimos hacer que los inicializadores fallen, lo cual es lo que queremos hacer. Hay casos en los que no queremos inicializar. Y siempre es importante hacer estas comprobaciones del if, let, es decir, si podemos crearlo, hacer algo. Y en caso contrario, bueno, trabajar, responder o cortar el flujo del programa. Decir, bueno, imprimir en pantalla, no puedo seguir trabajando porque no tengo la información suficiente. O vuelvo a intentarlo. Ahí podemos usar, por ejemplo, un do while. Y el do while se fijaría en lo que es si el elemento pudo ser creado o no, y si no pudo ser creado, volver a intentar, y así hasta que pueda crear un elemento, y cosas así. Podemos darle el uso que nosotros querramos, pero la idea es que este tipo de constructores pueden fallar y vemos cómo lo están haciendo. En este caso de una manera deseable, si lo queremos ver así. Ahora bien, cuando nosotros sobreescribimos un constructor fallable, que se puede hacer, podemos incluso evitar que falle. Es decir, podemos sobreescribir un constructor que en principio fallaba, pero ahora hacer algo como para que no falle. Es decir, podemos solucionar el problema. Vamos a ver un ejemplo que lo haga, así que borramos todo lo que escribimos hasta ahora. Creamos una clase, class, la llamamos documento. Abrimos y cerramos llave y dentro de esto ponemos, por ejemplo, una variable que sea var. Ponemos nombre, que sea de tipo string opcional. Y ahora lo que vamos a hacer es dos inicializadores. El primero ponemos init, abrimos y cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llave y lo dejamos así. Es decir, un inicializador que no toma argumentos y lo que va a hacer es crear un documento cuyo nombre va a ser nil. Hasta ahí vamos bien. Ahora bien, vamos a hacer otro inicializador. Ponemos init, ponemos un signo de interrogación porque este sí puede fallar. Abrimos paréntesis, ponemos nombre, dos puntos, string, cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llave. Y si ya se dan una idea de qué es lo que vamos a hacer simplemente un if nombre.isEmpty, abrimos y cerramos llave. Dentro de esto ponemos return nil, es decir, si el nombre que le pasamos es un texto sin caracteres, vamos a fallar. Y en caso contrario ponemos lo que es la inicialización, y en este caso ponemos soft.nombre es igual a nombre. Hasta ahí vamos bien, tenemos estos dos constructores. Ahora vamos a heredar de esta clase, entonces ponemos class en otra clase y ponemos class documento autonombrado, que va a heredar, es decir, dos puntos, documento, abrimos y cerramos llave. Y lo que vamos a hacer en este caso es un init, pero este init no va a fallar. Este init justamente es de un documento autonombrado, es decir, un documento que automáticamente va a recibir un nombre. Y este va a recibir lo que es el inicializador sin argumentos, pero en este caso no va a devolver un documento inútil, va a devolver un documento útil. ¿Cómo lo hacemos? Ponemos init, o mejor dicho, override init, porque vamos a sobreescribir lo que es el inicializador que toma 0 argumentos. Recordemos que como estamos heredando tenemos que sobreescribirlo. Entonces ponemos override init, abrimos y cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llave. Y dentro de la llave lo que vamos a hacer es en principio super.init, abrimos y cerramos paréntesis. Con eso estamos diciendo hasta ahora instanciame como si fuese el padre. Y lo que vamos a hacer después de esto es poner soft.nombre es igual. ¿Y qué le vamos a poner? Un string que diga sin nombre. Hasta ahí vamos bien. Entonces creamos un inicializador que en realidad lo estamos sobreescribiendo, por eso ponemos override, que en principio inicializa el padre. Recordemos los pasos de la inicialización. Completamos los campos de la clase actual. Inicializamos el padre, personalizamos el resto de los campos. En este caso no hay elementos de esta clase, entonces no hay nada que asignar. Después, inicializamos al padre, super.init. Y después, ¿qué hacemos? Self.nombre, es decir, lo personalizamos, ponemos igual a sin nombre. Es lo mismo que cuando decía sin título o untitled. Cuando trabajamos.
Y vamos a escribir el otro constructor, el que toma, en este caso, un argumento y vamos a hacer que no falle. ¿Cómo hacemos esto? Ponemos ahora override init, abrimos paréntesis, este toma un nombre, dos puntos string, cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llave y hasta ahora hicimos que bien, este técnicamente no tendría que fallar porque pusimos init solamente. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora vamos a poner super.init, el que no toma argumento, es decir, super.init, abrimos y cerramos paréntesis, hasta ahora un documento nulo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Ahora hacemos un análisis de, a ver, if nombre punto isEmpty se cumple, abrimos y cerramos llaves, y dentro de las llaves ponemos lo que es self.nombre es igual a el string forzado sin nombre, y en caso contrario ponemos else, y en caso contrario que ponemos self.nombre es igual a nombre. Con esto estamos haciendo que tenemos dos inicializadores, uno que no toma argumentos y otro que sí. En caso de que no tome argumentos lo inicializamos diciendo, bueno, self.nombre va a ser igual a sin nombre, es decir, el documento va a tener un nombre. En el caso de que tome un argumento que es el nombre justamente, anteriormente en su herencia o el padre fallaba. Acá sí que lo sobreescribimos, inicializamos al padre, bien, no toma argumento, entonces el inicializador del padre que no toma argumentos no falla, funciona perfecto. Y una vez que inicializamos al padre lo que hacemos es, si el nombre está vacío, le asignamos un nombre forzado, es decir, sin nombre. Y en caso de que no esté vacío, lo que hacemos es asignarle el nombre que le pasamos. Ahora vamos a crear una instancia de esto. Así que ponemos, por ejemplo, let documento es igual a documento autonombrado, abrimos paréntesis, nombre, dos puntos, ponemos un string vacío, cerramos paréntesis y ahora ponemos print. ¿Print de qué? Abrimos paréntesis, ponemos documento punto nombre, cerramos paréntesis y le damos a correr. Como el documento está vacío, nos tiene que decir que es sin nombre y nos dice optional sin nombre. ¿Por qué optional? Porque recordemos que el nombre era un valor opcional. Ahora, si por ejemplo en vez de poner sin nombre ponemos otro string que diga hola mundo.swift y le damos a correr, nos dice optional holamundo.swift porque es un título que va a ser holamundo.swift y recordemos que nombre era de tipo opcional. Vamos a hacer algo más, incluso borramos la creación de la instancia y eso. Vamos a crear una nueva clase y la llamamos class. ¿Cómo la llamamos? Documento sin título. ¿De qué va a heredar? Va a heredar de documento. Abrimos y cerramos llave y vamos a construir con el constructor que no toma nada. Entonces vamos a poner un override. ¿Override de qué? De init, que no toma nada. Entonces abrimos y cerramos paréntesis. Abrimos y cerramos llave y dentro de la llave ponemos simplemente super.init. Abrimos paréntesis, nombre, dos puntos. ¿Y qué nombre le ponemos? No nombre. Pero notemos el detalle, ponemos super.init, abrimos paréntesis, nombre, dos puntos, un string que diga no nombre, sé que no es el mejor string, pero bueno. Cerramos comillas y cerramos paréntesis, tenemos un problema. Y está bien que esto nos marque un error, porque recordemos que este constructor podía fallar. Entonces, ¿cómo podemos evitar ese fallo? Lo que hacemos es agregarle al final el operador de unwrap, es decir, el signo de exclamación. Con esto estaríamos diciendo, yo estoy seguro de que lo que hay acá no es nil. Y obviamente vamos a estar seguros porque en realidad estamos pasando un título que está dentro del rango aceptable. No nombre, no es un string vacío. Entonces sabemos que ese nunca va a fallar. Por eso podemos asegurar de que no va a ser nil y ponemos el signo de exclamación. Con lo cual si quisiéramos crear una instancia de documento sin título, podríamos llamar al inicializador que no toma nada y ya por defecto tendría el nombre no nombre. Sé que no es el mejor nombre, pero bueno, quería distinguirlo del sin nombre para que se den cuenta de cuál es la diferencia entre los dos, pero hacen básicamente lo mismo. Y vamos a borrar todo esto para hablar sobre lo que son los inicializadores requeridos. Hasta ahora los inicializadores, cuando nosotros heredamos, podíamos sobreescribirlos, pero los required o los requeridos nos forzan a tener que heredar el constructor, a tener que sobreescribir el constructor y no nos queda otra alternativa. ¿Cómo se obliga al desarrollador a que cuando herede sobreescriba el constructor? Bueno, se le obliga agregando la palabra clave previa a lo que es el init require.
Entonces, vamos a crear, por ejemplo, una clase. Class, la vamos a llamar clase 1. Hasta ahí vamos bien. Abrimos y cerramos llave y dentro de esto lo que vamos a hacer es simplemente un inicializador, pero que sea requerido. Entonces ponemos required, que es required, required, init. Abrimos y cerramos paréntesis, no queremos que tome nada. Y entre las llaves del cuerpo ponemos simplemente un print. Inicializando clase 1. Hasta ahí vamos bien. Ahora vamos a crear otra clase que herede de clase 1. Entonces ponemos class. Ponemos clase 2. Abrimos y cerramos llave. Y en este vamos a poner otro constructor. Pero nos va a... me olvidaba casi. Ponemos que clase 2 herede, es decir, 2 puntos de clase 1. Ahí está, que tiene sentido. Si no, no iba a funcionar el truco. Entonces acá vamos a tener que sobreescribir a la fuerza el inicializador anterior. Entonces tenemos que hacer el... Así que tenemos que hacer el required init, que no tome nada también, porque tenemos que sobreescribirlo. Es decir, acá no ponemos override, ponemos required para decir, bueno, ese es requerido del padre. Abrimos y cerramos llave. Y dentro de esto vamos a poner un print. ¿Print de qué? Print de, por ejemplo, inicializando clase 2, para hacerlo más simple. Entonces hasta ahora creamos una clase que hereda de la otra, nada raro, en cada una tenemos un constructor, pero con la palabra clave required. Entonces, ¿qué pasa cuando creamos una instancia de, por ejemplo, clase 1? Entonces ponemos let clase es igual a clase 1, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis y le damos a correr. Nos dice inicializando clase 1. Hasta ahí va todo bien. Ahora, ¿qué pasa con lo que es inicializar clase 2? Entonces borramos, en vez de clase 1 ponemos que sea clase 2. Y le damos a correr. Y nos dice iniciando clase 2 y después inicializando clase 1. ¿Por qué sucede esto? Porque esto nos fuerza a nosotros, el required, a sobreescribir al padre. O por lo menos sobreescribir el método del padre. Acá no tenemos la opción de si quiero sobreescribo el inicializador. No, el required me dice sobreescribirlo. Va a inicializar primero clase 2 porque va a ejecutar todo lo que está en clase 2. Y finalmente va a llamar al constructor de clase 1. Eventualmente si toma argumentos le vamos a tener que pasar los argumentos y eso obviamente. Pero en este caso no va a ser necesario por cuestión de que no toma argumentos. Es una forma más de utilizar lo que es herencia, lo que es inicialización y clases. Es para que se sepa que existen, no lo van a usar por ahí tanto, pero está bueno saberlo. Y ya que estamos a hacer sobre clase 2 una cosita más, vamos a crear una propiedad que sea en este caso una constante, pero que nos permita hacer una computación. Es decir, no va a ser computada porque se va a calcular en el momento, pero va a asimilarse a lo que es una computación, va a asimilarse mucho a lo que es una clausura, como lo vimos anteriormente. Así que después de, por ejemplo, el inicializador, vamos a crear, o antes por estructura más correcta, ponemos let, en este caso valor vamos a llamarlo, puede llamarse como ustedes quieran, 2 puntos, el tipo que va a ser, en mi caso va a ser el tipo entero, ponemos que es igual, y ahora abrimos y cerramos llaves, y abrimos y cerramos paréntesis. ¿Qué es lo que hay que hacer acá? Entre las llaves es donde vamos a completar como si fuese una clausura, va a ser como una función que no tome nada, y que devuelva un entero en este caso porque es lo que hay que guardar. Entonces ponemos, por ejemplo, let v1 es igual a lo que es 10. Después ponemos let v2 es igual a 20. Y ponemos, por ejemplo, return v1 por v2. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Va a funcionar como algo computado porque estamos ejecutando una clausura al fin y al cabo. Pero con esto estamos diciendo de que valor va a valer el resultado de la clausura. Es decir, let valor int, es decir, un entero que lo almacenamos en una constante, se va a llamar valor. En principio va a tener valor, y en principio y en final porque no se puede modificar, el valor del resultado de la clausura. Pero para eso tenemos que poner la clausura, que obviamente tiene que retornar algo del tipo que queremos almacenar, y después abrir y cerrar paréntesis para decir, bueno, sácame algo de acá. Con esto estamos creando lo que es el valor, y de hecho si vamos a, por ejemplo, cuando habíamos creado una instancia que ponemos let clase igual a clase 2, abrimos y cerramos paréntesis, y ponemos, por ejemplo, un print. Y abrimos y cerramos paréntesis y ponemos clase punto valor y le damos a correr.
Nos va a decir inicializando clase 2, inicializando clase 1, por lo que habíamos visto anteriormente, y después nos dice 200. ¿Que cuánto es 10 por 20? 200. Bien, funciona perfecto. No tenemos ningún problema. Y vemos que cómo podemos crear variables, o mejor dicho, propiedades almacenadas, porque al fin y al cabo valor es una propiedad almacenada, pero que en principio el resultado se calcula y no necesariamente en una sola línea, sino que llamamos a una clausura. Una clausura acá adentro puede haber un print, podría haber un montón de cosas, podríamos llamar un montón de archivos, hacer que la computadora baile, lo que uno quiera, pero finalmente tiene que retornar un entero, por ser el tipo de valor. Si es de tipo string, retorna un string, y si es de tipo casita, retornamos casita, lo que corresponda. Entonces ya con esto vemos cómo tenemos esta opción que es interesante y muchas veces útil porque no alcanza una línea o necesitamos hacer muchos cálculos y escribirlo es horrible, entonces lo escribimos de esta manera y queda como más estructurado en líneas. Así que borramos esto para ver un mejor ejemplo de este caso. Entonces ponemos una estructura, ponemos struct, ¿cómo se va a llamar? Tablero de ajedrez. Abrimos y cerramos llave, y dentro de esto vamos a tener diversos elementos. Entonces ponemos por ejemplo let, porque va a ser una constante, y como la van a llamar, por ejemplo, colores, va a ser de tipo lista de booleanos, es decir, lista de bool, y esta va a ser igual a, abrimos y cerramos llave, y al final ponemos abrir y cerrar paréntesis, e internamente vamos a hacer los cálculos. Creamos en este caso una variable var, que vamos a llamar colores temporales, que va a ser igual a una lista de booleanos, que la inicializamos, es decir, lista de bool, abrir y cerrar paréntesis, es decir, que estamos creando una lista temporal, es una lista de booleanos vacía. Creamos una variable var llamada esNegro, para saber si estamos en una posición en negro o en blanco, que va a ser de tipo bool y va a ser igual a false. Hasta llegamos bien. Ponemos ahora for y in. ¿In qué? Un rango que va del 1, punto suspensivo, a 8, es decir, el rango del 1 al 8. Abrimos y cerramos llave. Dentro de este for ponemos otro for. Ponemos for j in 1, punto suspensivo 8. Hasta llegamos bien. Abrimos y cerramos llave, y acá es donde vamos a empezar a hacer la magia. Ponemos colores temporales punto append, es decir, vamos a agregar un elemento, abrimos paréntesis, ¿qué le vamos a agregar? Es negro, cerramos paréntesis, y después de esto ponemos es negro es igual a no, es decir, el signo de exclamación es negro. Entonces hasta ahora lo que estamos haciendo es iterar todas las veces que sea, es decir, 8 por 8 veces. Acá lo que estamos haciendo es agregar un elemento a la lista de colores temporales, que es negro, si es negro, true o false, dependiendo de cómo corresponda. Después cambiamos ese valor. Y después lo que vamos a hacer después del primer for, es decir, del for de más adentro, el for que trabaja con la J. Después de eso lo que vamos a decir es negro es igual a no es negro. ¿Por qué? Porque recordemos que el teclado... ¿Por qué? Porque recordemos que el tablero de ajedrez, los colores son alternados, y entre las filas de la columna se corresponde eso, porque hasta ahora estaríamos haciéndolo funcionar, por ejemplo, para lo que son filas. Y si nosotros no cambiamos esto, nos quedarían que todas las filas formarían una columna negra, una columna blanca, una columna negra, una columna blanca, y no queremos que se alternen completamente. Entonces, para hacer eso, lo que hacemos es agregar el negro igual a no es negro, y ya con eso nos encargamos de garantizar de que, bueno, si era negro ahora pasa a ser blanco, y en la siguiente iteración va a empezar a agregar blanco en vez del negro que iba a agregar originalmente. Podemos verlo así, tenemos false, va a terminar al final con lo que es false, y si no le ponemos este es negro es igual a es negro negro igual a no es negro, tendríamos el caso de que en la nueva línea agarraríamos con lo que es negro es igual a false, como era en principio, y agregaríamos otro false, y nosotros no queremos agregar un false, queremos agregar un true. ¿Por qué? Porque entre esta iteración y la que le sigue no se computan las cosas, con lo cual agregamos esto para corregir ese error, y ahora nos garantizaríamos que el tablero esté realmente alternado. ¿Qué es lo que nos falta hacer acá? Lo último que nos falta después del segundo for, es decir, el for que trabaja con i, y antes de terminar ponemos return ¿qué? Colores
temporales. ¿Podemos devolver esta lista? Veamos. Colores temporales, una lista de booleanos. Bien, ¿y de qué tipo es colores? Lista de booleanos, perfecto, no tenemos ningún problema. Ahora vamos a hacer una función. Después de esto ponemos func, el cuadro es negro. Abrimos paréntesis, ponemos fila, 2 puntos, en este caso lo que es de tipo entero, coma, columna, 2 puntos de tipo entero. Cerramos paréntesis, ponemos la flechita de retorno que vamos a retornar un booleano. Abrimos y cerramos llaves. Y ahora lo que vamos a hacer es un return de colores. ¿Colores en qué? Colores en abrimos corchetes, fila por 8 y eso más columna. Cerramos corchetes y ya con esto estaríamos calculando la posición, es decir, colores en fila por 8. Vamos a movernos, recuerden cómo trabajamos con las matrices, compensamos lo que es el tema de columnas y eso, y le sonamos la columna correspondiente. Hasta ahí vamos bien. Entonces, si nosotros creamos una instancia ahora de tablero de ajedrez, entonces ponemos let tablero es igual a tablero de ajedrez. Abrimos y cerramos paréntesis, porque recordemos que esto no está tomando ningún valor, entonces genera automáticamente el constructor o el inicializador que no toma argumentos. Y le hacemos un print. ¿De qué? Abrimos paréntesis de tablero. Punto. El cuadro es negro de la fila 0 y la columna 0. Cerramos paréntesis correspondiente y le damos a correr. Y nos dice false. Ahora si hacemos fila 0 y columna 1 y le damos a correr, nos da true. Ahora fila 0 y columna 2 nos da false. Y así podríamos seguir comprobando cada cosa, y si nos pasamos de rango el programa va a fallar y se va a romper porque nos fuimos fuera de rango. No lo hicimos a prueba de tontos al programa, pero bueno, la idea es saber que esto se puede hacer y es otro ejemplo más de cómo podemos autocompletar propiedades almacenadas de una manera medianamente computada. Vamos a borrar todo esto y vamos a ver lo que es el último tema, que escapa a lo que es inicialización, pero está relacionado, y es desinicialización. Recordemos que la inicialización es el proceso que se cumple cuando queremos crear una instancia, es decir, cuando estamos creando una instancia se llama la inicialización. Antes de poder utilizar el objeto se inicializa, se completan los campos correspondientes, se hace todo el trabajo previo hasta dejar las cosas listas para trabajar. ¿Qué hace un desinicializador? Lo inverso. Cuando el objeto con el que vamos a trabajar no lo necesitamos más, por ejemplo, imaginemos que tenemos una variable que puede tener valores opcionales, un elemento. Asignamos una instancia de una clase ahí y después asignamos un nil. El elemento primero, uno diría, ¿queda en memoria? No. Ahí eso es algo que tiene el tiempo de ejecución Swift, que tiene el garbage collector o recolector de basura, que lo que hace es toma los elementos que no tienen instancias, es decir, los que no están referenciados por nada, no los que no tienen instancias, sino los que no tienen referencias. Por ejemplo, recordemos que las clases pueden estar referenciadas desde muchos lados. Podemos tener dos variables que hagan referencia a la misma clase. Ahora, cuando ese conteo se hace 0, lo que hace es decir, bueno, este elemento como ya nadie lo tiene guardado, voy a considerar que es inútil. Entonces, ¿qué lo que hacemos es liberar memoria? Uno diría, ay no, pero no quiero que lo libere. La idea es que se haga porque justamente así es como garantizamos un mínimo de rendimiento. Si nosotros guardáramos cada valor que tuvimos en toda la vida del programa, uno diría, ¿cuánta información puede guardar? Estamos hasta ahora trabajando con programas simples que mueven enteros, algún string chiquitito y nada más. Imaginemos algo que lea archivos. Que diga, bueno, yo leí un archivo de 1 GB, bien, lo mantengo en memoria. Ahora, en el momento que no necesito más, lo saco de memoria. Pero ¿qué pasaría si no se saca? Bueno, tenemos un archivo de 1 GB que va a quedar pesando toda la vida del sistema operativo hasta que lo apaguemos. 1 GB de memoria y encima cargamos más archivos. Ahora el archivo es de 2 GB. Entonces 1 más 2 tenemos 3 GB. Pero después cargamos otro y cargamos y llenaríamos la memoria. Que de hecho eso es un gran defecto en programas y en algunos lenguajes donde se requiere liberar memoria. Por ejemplo, C, Objective-C y otros lenguajes nos obligan a liberar la memoria manualmente. Al desarrollador lo obligan a liberar. Y hubieron muchos programas que tuvieron fallos por cuestiones de que el desarrollador se olvidó de poner un liberar memoria en algún punto. Y por no poner un liberar memoria, el programita hacía el chistecito nada agraciado ni divertido de llenarte la RAM en 5 minutos y no sabía por qué, aunque el programa estuviera cerrado.
Y ahí es donde está el problema. Entonces, ¿cómo tenías que hacer? Bueno, habría que liberar las cosas correctamente. Hay veces que cuando cerraba el programa se liberaba la memoria, hay veces que no. Y ahí es donde teníamos problemas graves. Cosa que Swift se encarga de, bueno, en caso de que no lo tengamos guardado en ningún lugar, borrarlo. ¿Cómo hacemos un inicializador? Al igual que un inicializador, ponemos la palabra init. Bueno, para adivinar un poquitito, para decir desinicializador, ponemos deinit. Con lo cual estamos diciendo desinicializar. Eso se va a llamar automáticamente, eso no lo llama el usuario. Lo llama el lenguaje en sí, o la máquina. Entonces vamos a crear unos ejemplos de esto. Ponemos una clase banco. Class banco. Abrimos y cerramos llave. Y dentro de esto vamos a poner dos variables estáticas. Ponemos var. Ponemos static var. Pero que va a tener esta static var. Monedas del banco. Monedas del banco. Que va a ser igual a 10.000. Recordemos que en Swift una forma de decir un número largo para que sea más legible es poner, al igual que nosotros hacemos en español, por ejemplo en 1.000.000 ponemos 1.000.000. En Swift podemos hacer algo similar. Ponemos, por ejemplo, 10-000, con lo cual estamos indicando 10.000. No es un número misterioso ni nada, sino que es 10.000 simplemente. Es otra forma más, no recuerdo si lo enseñé, pero enseñé el truco, ya que estamos... Si tenemos un número con muchos ceros se hace un lío, entonces es más lindo tenerlo dividido así. Bueno, ya sé que están agrupados de a 3, entonces puedo contarlo correctamente. Creamos una función estática, ponemos static func, ponemos como nombre distribuir. ¿Y qué va a hacer distribuir? Va a tomar, abrimos paréntesis, algo llamado monedas, que va a ser del tipo entero, hasta ahí vamos bien. Cerramos paréntesis, ponemos la flecha de retorno, ponemos un entero, abrimos y cerramos llave y dentro de esto es donde vamos a trabajar. Ponemos ahora, por ejemplo, let monedas a entregar es igual. ¿Y qué es lo que vamos a poner? Vamos a poner el mínimo. Abrimos paréntesis. ¿El mínimo está en qué? Mínimo, abrimos paréntesis, entre monedas, coma, y, por ejemplo, monedas del banco. Cerramos paréntesis. Y ahora lo que vamos a hacer, porque la idea de esa cuenta es obtener el mínimo entre las monedas que nos están solicitando y las monedas que tiene el banco. Por ejemplo, ¿qué pasaría si no hacemos esto? Nosotros vamos a pedir 20.000 monedas, pero el banco no puede entregar 20.000 monedas. El banco puede entregar 10.000 a lo sumo porque es la cantidad. Ahora, si por ejemplo la cantidad de monedas solicitada es 5, sí podemos. Entonces el mínimo entre los dos. Hay que esté más chico. Entonces, ahora lo que hacemos es monedas del banco menos igual monedas a entregar. Hasta ahí vamos bien. Y lo que ponemos es return monedas a entregar. Entonces, ¿qué es lo que hace esta función? Simular lo que es el hecho de solicitud de fondos a un banco. Suponemos que este banco es bondadoso y es tan bondadoso que nos da dinero porque se lo pedimos, ¿sí? Entonces tenemos un banco que tiene una cierta cantidad de moneda, un efectivo, cierta cantidad líquida, y después, o cierta liquidez, y después tenemos lo que es la función distribuir, la cual toma una cantidad de moneda, que es lo que le solicitamos diciendo, bueno, dame tantas monedas. Nos va a devolver cierta cantidad de moneda, pero no necesariamente eso. Nos va a devolver el mínimo entre las monedas que le pedimos y la cantidad total. Es decir, nos va a devolver lo primero que pueda. No nos puede dar más moneda de las que tiene. Como que esa magia no existe. Estaría buenísima, pero no va a pasar. Ahora vamos a crear una segunda clase. Ponemos class. Ponemos jugador como nombre. Abrimos y cerramos llave. Y también vamos a poner otra función que va a ser estática. Vamos a poner static func recibir. Abrimos paréntesis. Ponemos por ejemplo monedas. int. Cerramos paréntesis. Abrimos y cerramos llave. Y lo que vamos a hacer es simplemente poner monedas del banco más igual. ¿Qué cosa? Monedas. Es decir, estamos depositando dinero en el banco o agregando monedas al banco. Ahora vamos a crear una segunda clase llamada class jugador. Abrimos y cerramos llave. Y dentro del jugador es donde vamos a empezar a hacer un poco de magia. Ponemos por ejemplo una variable var que se llame monedas simplemente, que va a ser de tipo entero. Hasta ahí vamos bien. Vamos a crear un constructor, entonces ponemos init, que va a tomar en principio
monedas de tipo entero, cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llave, ponemos self.monedas es igual, y acá donde empieza lo lindo, banco.distribuir, abrir paréntesis, monedas, dos puntos, ¿qué cosa? Monedas, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis, después creamos una función, ponemos func, que se llama ganar, y que lo que hace ganar, toma un entero también, que lo vamos a llamar monedas, dos puntos, int, en este caso, cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llave, y lo que hacemos es soft.monedas más igual, es decir, vamos a agregar a las monedas que tenemos, banco.distribuir, abrimos paréntesis, monedas, dos puntos, ¿qué cosa? Monedas, cerramos paréntesis, y hasta ahora, tanto el inicializador como el ganar monedas lo que va a hacer es tomar un entero y agregarnos monedas sacándosela al banco, porque el dinero no se genera mágicamente, sino que la sacamos del banco. Ahora bien, ¿qué pasa cuando se destruye esto? Vamos a crear el desinicializador. Ponemos deinit, es decir, de-init, o sea, como init pero con de por delante. Abrimos y cerramos llaves directamente, con lo cual acá es donde hay una cosa curiosa, no toma argumento porque es un desinicializador. Es una forma de destruir elementos extra de la clase. Por ejemplo, es útil cuando nosotros tenemos una conexión a internet. Antes de cerrar el programa o antes de cerrar una pestaña, una de las cosas que tenemos que hacer es, bueno, cortar todas las conexiones actuales. Cortamos primero todas las conexiones y después sí, destruimos todo. El desinicializador se llama justo antes de que el sistema elimine todos los datos. Hay veces que necesitamos hacer ciertas cosas con los datos, eliminar dependencias y cosas así, y es donde el desinicializador es útil. Entonces ponemos acá en este caso banco punto recibir, abrimos paréntesis, monedas, dos puntos, ¿y qué va a recibir? Monedas, cerramos paréntesis, y después de esto vamos a hacer un print. Ponemos print, abrimos paréntesis, y dentro de esto ponemos el string que diga un jugador se fue. Cerramos comillas, cerramos los paréntesis, y vamos a empezar a hacer pruebas con esto. Entonces tenemos hasta ahora la clase jugador, que también va a depender de banco, que tenemos una cantidad de monedas, el constructor toma una cantidad de monedas y las sacas del banco y las almacena en su propio reservorio. Lo mismo lo hace cuando ganamos estamos sacando dinero al banco, que es forma curiosa de ganar. Y después tenemos el desinicializador, que lo que hace es devolver todas las monedas al banco, es decir, el banco recibe todas las monedas del usuario. Y después el jugador se destruiría, por así decirlo, y antes de hacerlo nos imprime el mensaje un jugador se fue. Entonces vamos a empezar a hacer las pruebas. Vamos a hacer este ejemplo, entonces ponemos var jugador, que va a ser de tipo jugador opcional, hasta ahí vamos bien, que va a ser igual a jugador, abrimos paréntesis, monedas, dos puntos int, y le ponemos por ejemplo 1000 monedas, es decir, en principio va a tener 1000 monedas, cerramos paréntesis, y ahora vamos a poner un print con el string que diga el banco tiene operador de interpolación, y dentro del operador de interpolación ponemos banco.monedas del banco. Después de esto ponemos un guión y el jugador tiene operador de interpolación jugador le hacemos el unwrap para decir que es seguro, monedas. Con lo cual estamos diciendo imprimir las monedas que tiene el banco y las que tiene el jugador. Copiamos este print porque lo vamos a usar de nuevo. Después lo que vamos a hacer es jugador.gana o ganar, abrimos paréntesis, monedas. ¿Cuántas monedas vamos a querer que gane? Que gane 2000 monedas más. Cerramos paréntesis. Hasta ahí vamos bien. Volvemos a poner el print que habíamos dicho antes. Y ahora lo que vamos a hacer es poner jugador punto y ahora lo que vamos a hacer es poner jugador es igual a nil, con lo cual vamos a pegar el print, pero lo vamos a modificar y le sacamos toda la parte del jugador, así que solamente me imprima lo del banco. Ustedes lo pueden escribir entero, como que para no hacer tan largo el tutorial, copio y pego los prints, es una forma de ahorrar tiempo. Entonces ponemos un jugador, creamos una instancia que va a ser un tipo jugador opcional, creamos un jugador con 1000 monedas, después imprimimos cuánto tiene el banco y cuánto tiene el jugador,
Después hacemos lo mismo con ganar, es decir, ganamos cierta cantidad de monedas, en principio 2000, imprimimos de nuevo, después hacemos que el jugador sea nil y después imprimimos cuánto tiene el banco. Le damos a correr. Y nos dice, a ver, el banco tiene 9000 y el jugador tiene 1000. En total recordemos que eran 10.000. Se cumple, perfecto. Después lo que decíamos era ganar 2000 monedas. Entonces el banco tiene 7000, 9000 menos 2000 es 7000. Y el jugador ahora tiene 3000. Me parece perfecto. Después nos dice el jugador se fue. Pero ¿cuándo se imprime el jugador se fue? Cuando llamamos al desinicializador. ¿Y qué pasó? A ver, está el segundo print y después, jugador es igual a nil. Cuando hicimos eso, Swift dice, a ver, ¿cuántas cosas están guardando a esta instancia del jugador? Ninguna. En ningún lugar se está guardando. Entonces eliminémoslo. Llama al desinicializador, devuelve las monedas al banco y después dice el jugador se fue. Entonces vemos que dice el jugador se fue y el banco tiene 10.000 nuevamente, que era la cantidad de monedas originales. Con lo cual estamos viendo el cómo se empiezan a destruir los objetos y cómo en todo el proceso de todos los programas que hicimos hubieron muchas veces que se destruyeron objetos sin que nos diéramos cuenta. Y esa es la idea, que sea transparente para el usuario. Para el usuario no tiene que darse cuenta, ni el desarrollador tampoco. Vos tenés que trabajar cómodamente y suponer de que todo va a funcionar bien y se va a borrar cuando es pertinente. No se va a borrar antes, generalmente nos pasa. Salvo que, bueno, en el código elimines una variable o dejes de guardarlo. Y ahí sí va a pasar, pero si no, no. Así que el episodio de hoy fue medio larguito, así que espero que les haya gustado el episodio de hoy. No se olviden de retroalimentar, compartir, suscribirse, comentar, dar me gusta, cosas así que la verdad que son un buen incentivo. Si no les gusta, se vale la crítica constructiva totalmente. Al contrario, insisto a la crítica constructiva, como está bueno que si hay algo que no se entiende o no gusta, se lo diga como se corresponde. La crítica destructiva yo siempre aviso, no le doy atención, no le voy a prestar atención porque es crítica destructiva justamente. No me sirve que digan, no me gusta. Si no me decís el por qué, bueno, no me gusta porque no se entiende lo que explica. Muy bien. Listo, tengo una razón, puede que necesite cambiar. Si no, no sirve. Así que espero que les haya gustado. Vuelvo a repetirlo. Contamos con lo que es también un podcast de Code Time. Lo transmitimos todos los lunes a las 11 de la noche de Argentina, donde tratamos de explicar la programación vista de un punto de vista un poco más humano y más teórico también. Ya el lunes que viene ya va a estar publicado en internet, creo que mañana o pasado, lo que es la encuesta sobre los temas a elegir para el próximo podcast. Y bueno, nos estamos viendo ahí. Espero que les haya gustado y será hasta la próxima.